Amén. Amén, papá. Tú eres santo, fiel y verdadero, papá. Dios real, fiel, papá. A ti alabamos, adoramos, papá, en tu nombre. Santo, papá. Amén. Solo tú, papá, nos haces perseverar en tu palabra, papá. Solo tú, papá, nos haces vivir confiado en tu palabra. Amén, papá. Amén. No. Muy buenas noches. No, hoy yo tengo, ¿no?, el privilegio de traerles esta palabra, ¿no? Como dijo nuestra pastora, no miren al hombre quien les habla, sino miren, Dios les va a hablar esta tarde. Amén. Miren a la palabra de Dios, porque la palabra dice, no lo reciban como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Amén. Para que puedan entender con claridad, para que puedan ver, ¿no?, y reconocer la palabra de Dios. Amén. 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 No. Yo hoy el Señor me hablaba, ¿no?, cuando el jueves pasado el diácono Miguel predicaba, ¿no?, sobre el amor, viviendo, ¿no?, que es una palabra, ¿no?, diríamos difícil de llevar, ¿no?, porque el amor, dice Dios es amor, ¿no? Dios es amor, y si Dios es amor, tenemos que perseverar en Él, ¿no? Perseverar en Él. Entonces yo le puse por título, perseverar en Él, ¿no? Perseverar es estar, permanecer, continuar, soportar, ¿no? Entonces soportar en Él, permanecer, continuar en Él, ¿no? ¿No? Y la palabra en Mateo, en Mateo nos dice la palabra, ¿no?, que lo estaba también viendo el diácono, y a mí me llamó mucho la atención cuando dice, ¿no?, que el amor de muchos se enfriará. Y yo vi, ¿por qué se enfría el amor si Dios es amor, ¿no? Si Dios es amor, ¿por qué muchas veces el amor, dice, de muchos se enfría, ¿no? Y lo dice en Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿no? Y viendo, ¿no?, que por qué si el Señor nos dio una palabra para poder permanecer en Él, poder, como decía, resistir y continuar en su palabra, en su camino, nos dio esa visión, esa revelación, ¿por qué se nos enfría el amor? No. Pero muchas veces se nos enfría por algo que nos pasa, por algo que sucede tal vez entre el cuerpo o entre la iglesia, entre los hermanos. Por algo que pasa se nos enfría el amor. Y muchas veces dejamos de caminar en el camino de Él y nos apartamos. ¿Por qué? Porque el amor se nos enfrió. Se nos enfrió y dejamos de caminar en Él. No avanzamos, nos quedamos. El tiempo pasa y después mañana, cuando es tarde, recién nos abre. Por eso el apóstol Pablo siempre oraba para que se les abra el ojo del entendimiento. El ojo del entendimiento tiene que estar abierto siempre para que ese amor no se nos enfríe.
Amén. Y veía, ¿no?, a uno que el Señor le dice Josué, ¿no?, que a él se le dijo, ¿no?, a Josué que cuando el Señor lo llama, le dijo que se esfuerce y sea valiente para hacer, ¿no? Y él estaba caminando, él estaba gobernando un pueblo, pero se le enfrió el amor cuando el pueblo estaba haciendo mal, ¿no? En Josué 7:6 dice, ¿no? Esta es una historia que el pueblo, que Josué, ¿no? Para los que tal vez no conocen la historia o quieren saberlo, ¿no? Está en el contexto de esto, para que, ¿no?, que Josué les había prometido, ¿no?, que todo lo que es de Dios lo guardaran, ¿no? Pero el pueblo se lo cogió, prácticamente se robaron, dice, ¿no? Pero Josué no ve esto al pueblo, lo que estaba errando, el pueblo lo que estaba haciendo mal, no ve. Y él, cuando el Señor le manda para que suba a pelear en el pueblo, Josué, cuando le matan, lo voy a leer, está en el 6:7, en el 7:6, perdón, dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel y echaron en polvo sobre su cabeza, ¿no? Si vamos más arriba, dice, ¿no?, que el pueblo había pecado en el 1, ¿no?, que el pueblo había tomado lo que no deberían de tomar, lo que estaba consagrado para Dios. Pero después, cuando Josué sube al pueblo de Jaí, dice que mataron a 33, creo que es, ¿no? O a 35 creo. Matan a reyes y Josué se postra ahí porque él pensaba que para qué, dice, ¿no? En el más abajo, en el 7, por ejemplo, Josué dijo: oh Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo en el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán, ¿no? Él estaba pensando que para qué le había mandado, ¿no?, a pelear. Pero el Señor no le mandó a que pelearan, y el pueblo había pecado, por eso el Señor manda. Y después, cuando Josué rompe su vestido y se pone, en otras versiones dice que se puso triste, ¿no? Dice que se puso, rompió su vestido y se puso triste, se puso afligido. ¿Por qué? Porque veía mal al pueblo. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros, que el pueblo, si está haciendo mal, le echamos la culpa a Dios y no somos capaces, si estamos viendo el error, de ir tal vez corregir. Entonces ahí es donde se nos enfría el amor de Dios. No, estamos viendo humanamente, vemos, no vamos a corregir o no levantamos, o si estoy haciendo mal, ir para eso ahí en la casa, ahí están los ministerios, los padres, quién te va, si estás haciendo mal o si estás viendo, para poder corregir, levantar, para poder hacer ver al pueblo el mal que estaba haciendo. Y ver como Jesús, porque ahí Josué no estaba viendo como Dios. No lo estaba viendo, no tenía esa confianza que Dios le puso cuando le dijo: esfuérzate y sé valiente y haz lo que se te manda hacer. Porque se le dijo: esfuérzate y haz lo que se te manda. Pero él dejó de ver como Dios estaba viendo. Le faltó esa confianza que Dios le entregó, ¿no? Y muchas veces dejamos de tener confianza en Él para no seguir y nos afligimos
por cualquier cosa que nos pasa, que nos suceda, aflicciones que nos pasa. Dice, en el mundo hallaréis aflicción, dice. Y no nos levantamos y afrentamos y decimos, no, yo voy a perseverar en Él, voy a levantarme, hacer ver al pueblo lo que están errando, o incluso yo mismo tal vez estoy caminando errado. Entonces, tengo que levantarme de eso, ¿no? Tengo que levantarme. Pero el Señor nunca no nos va a dejar, porque Él siempre les ha dicho, yo estoy con ustedes, no teman, le dice, no teman, yo estoy con ustedes. El Señor siempre está con nosotros. El Señor nunca no nos va a dejar solos. El Señor tal vez nos manda pruebas y nosotros tal vez no lo vemos para ver y pensamos que el Señor nos ha dejado, nos ha abandonado y el amor se nos enfría. Porque Dios es amor, Dios no nos va a dejar. Él tiene gran misericordia para sacarnos de donde estamos. Nosotros es lo que nos alejamos de Él. No, nosotros es lo que tal vez, como dice la palabra, lo dice, el pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Muchas veces en nuestro corazón está lejos de Él, y de labio muchas veces sí, yo creo en Él, qué buena palabra, qué es esto, y después cuando llega algún problema, cuando llega alguna aflicción a nuestra vida, nos olvidamos de esa buena palabra que era, de esa revelación que tal vez llegó a tu vida, nos olvidamos. ¿Por qué? Porque el amor se nos enfría. ¿No? Pero el Señor le dice, levántate. En el 10 dice, ¿no? Cuando Él después de quejarse, ¿para qué mejor nos hubiéramos quedado al otro lado? ¿Para qué nos sacaste? Le decía Josué al Señor. Pero el Señor le dijo, en el 10 dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Por qué estás afligido? ¿Por qué si yo te mando? Yo estoy contigo para levantarte. Levántate, le dice. Y dice, en el 11 dice, Israel ha pecado, le dice. Le hace ver lo que estaba viendo Dios. Le dice, mira lo que estoy viendo, mira con tus ojos espirituales, no con los naturales, le dijo. El pueblo ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. No. Le está diciendo, levántate, haz ver el pueblo que está pecando, que está haciendo mal. Levántate y hazle ver. Límpialo con la palabra a esa gente, porque le dice en el 13, le dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. En otra versión decía, ¿dónde está acá? Creo que está, a ver. En otra versión decía, el 13 dice, creo que es en la NTV, no lo había apuntado, pero dice, levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. No. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el Señor a Josué? Que se levantara, que le limpiara al pueblo, ordenarle que se limpie del pecado que estaban haciendo, que mirara con esos ojos, que teniera confianza en Dios, que no lo perdiera, esa confianza que se le entregó, que esa confianza que se nos ha entregado a nosotros para poder limpiar al pueblo, para poder purificar, para poder prepararlo para mañana, para que estén bien preparados, dispuestos a poder caminar en el camino del Señor. Amén. Le dijo, para que se preparan para mañana. Dice, pues esto dice el Señor, Dios de Israel, en medio de ti, oh Israel, están escondidos estas cosas. Dice, no, si no lo sacaba, si no lo limpiaba, dice, el Señor le dijo, yo no estaré en medio de ustedes.
No. O sea, para que el Señor continúe con nosotros, porque Él no nos va a dejar, pero tenemos que limpiar de ese pecado, ¿no? Entonces, ahí vemos que Josué no estaba viendo como Dios. Le faltó esa confianza. Dice el apóstol Pablo, ¿no? Que dice que en 1 Corintios 9 dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre. O sea que Josué, ¿no? Estaba haciendo, dice, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Estas cosas está preparado para que nos levantáramos y ordenáramos al pueblo para que se preparen para mañana. Y un corazón bien dispuesto, ¿no? Perseverando en Él. Pero dice, cosa que ojo no oyó, ni vio, ni sube al corazón, eso es lo que nos hace enfriar el amor de Dios. Para que podamos entender y estar perseverando, tiene que subir a nuestro corazón la palabra. Amén. Amén. Y también que no nos falte esa fe. Dice en Santiago 2:5, perdón. La última parte, nomás voy a leer. Dice, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Poder ser ricos en fe y herederos, porque esto lo ha prometido a los que le aman. Amén. A los que le aman está prometido. Entonces tenemos que perseverar en ese amor que el Señor nos da. No nos tenemos que desanimar con cualquier problema que nos puede venir. Como Josué se desanimó porque no estaba viendo, no había subido la palabra a su corazón. No, le faltaba esa fe que Dios nos da, la fe de Jesús. Le faltaba y le estaba echando la culpa a Dios. ¿Para qué me sacaste? Mejor me hubieras dejado, le dice. Pero el Señor no estaba porque lo estaba matando, sino porque el pueblo había pecado, porque el pueblo había hecho mal. Y eso Josué no lo estaba viendo. Pero el Señor le dice, levántate y ve, prepara a este pueblo, límpialo. Primero le dice, límpialo, purifícalo, santifícala al pueblo y después prepáralo para que mañana no se aparten o no vuelvan a cometer el mismo error que cometieron, ¿no? Entonces tenemos que poder ver como Dios ve, poder oír como Dios oye. Oír la palabra de Dios. Dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Si no oímos la palabra de Dios, que la fe nos va a faltar. La fe de Dios, porque dice, para que sean ricos en fe. Poder ser ricos en esa fe, porque esto lo ha prometido, dice a los que le aman. Está prometido. En Santiago 1:12 dice, nos dice la palabra también, ¿no? Porque Dios es amor. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Dios ha prometido, dice, resistir esa prueba que el Señor nos manda. Resistir esa aflicción que nos puede venir. Esa tentación que puede venir a nuestra vida para poder que el amor se nos enfríe. Pero tenemos que, dice, soportar.
Y soportar es perseverar también, perseverar en Él. Aunque venga tentación, aunque venga pruebas, aunque venga, porque dice Él, nos va a dar después esa corona de vida. Cuando estamos, porque Él está prometido, está preparado para los que le aman. Está preparado, tenemos que tomarla nosotros, pero no es que yo vaya, digo, y sí creo y vaya, el Señor me va a dar esa corona. Sino hay un proceso y tengo que perseverar en el Señor, porque a Josué se le mandó decir que sea valiente y haga lo que se le mande hacer y que medite en la Biblia de día y de noche y que no se separara de él, pero él dejó de ver como Dios estaba viendo, no tuvo esa confianza que Dios le puso en él para gobernar el pueblo. Y muchas veces nos pasa a nosotros así. Cualquiera que nos pasa, podemos tener algo, incluso hasta nuestro propio hermano. Tal vez nos puede pasar algo y el amor de Dios se nos enfría. Y vemos humanamente, tal vez, hay veces hasta juzgamos a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque nos viene esa tentación. Humanamente vemos todo mal. Con los ojos naturales vemos todo mal, porque dice el apóstol Pablo, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque no las puede entender. No. Entonces con los ojos naturales muchas cosas no entendemos lo que pasa, no entendemos lo que está. Entonces nos afligimos, se nos enfría ese amor de Dios, porque Dios es amor. Él siempre va a estar con nosotros. Él siempre te va a decir, levántate, levántate, no te afliges. Sigue adelante, persevera en mi palabra, persevera en mi camino, persevera en mi propósito, en mi visión. Y también prepara al pueblo para mañana. Él siempre te va a decir para poder preparar al pueblo. Pero nada no nos puede, dice el apóstol Pablo, no hay nada que pueda separarnos de Él, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, no nos puede separar del amor de Él. ¡Aleluya! Nada. Amén. 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 Y decía el Señor Jesús nos decía, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces poder guardar su palabra, porque dice, y mi Padre le amará. Entonces poder guardar esa palabra, poder perseverar en la palabra, es muy importante para que no nos enfríe el amor de Dios. No nos desanimemos de estar caminando. Cualquier cosa que nos venga nos desanima. Cualquier cosa que no puedo hacer se nos desanima. No, yo no puedo. No, yo no quiero. No, yo no lo voy a hacer. Estamos desanimados. Pero el Señor te está diciendo, levántate, estás conmigo. Sí puedes. Solo que hay que disponernos nosotros. Si no nos disponemos nosotros mismos, ¿cómo nos va a ayudar el Señor? No nos puede ayudar si no nos disponemos. Porque el Señor te dice, yo estoy contigo. Porque ahí le dijo, si ustedes no dejan las cosas que han hecho, no estaré en medio de ustedes. Yo no voy a estar. Si ustedes no dejan, si ustedes no dejan de hacer lo que les impide, lo que les está impidiendo, lo que les está entorpeciendo, no lo dejan, yo no les puedo ayudar. Porque eso está en nosotros, dejarlo, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de ver, ¿no? Para que el Señor nos diga, levántate que yo te voy a ayudar, yo te voy a llevar por el camino. Para poder ver como Él ve,
para que esa palabra suba a nuestro corazón. Amén. Y que no nos falte ese amor, esa fe. Esa fe, dice, tenemos que ser ricos en fe. Si no estamos ricos en esa fe de Jesús, porque muchas veces tenemos fe en Jesús y no la fe de Jesús. Amén. Sino es tener esa fe, porque dice, no, al que me ama, mi palabra guardará. Y vi también a otro hombre que también se desanimó cuando también el pueblo también diríamos, estaba haciendo mal también. O le dijo que están haciendo mal allá. Y él, en vez de levantarse, ir a prepararlo, a purificarlo, a limpiarlo, a hablarle, a predicarle la palabra para que puedan ver como Dios ve, él dice, se siente y llora. Está en Nehemías 1:4, perdón. Dice en el 3, dice, ¿no?, que lo que el pueblo había hecho, dice, ¿no? Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a juego. O sea, había un caos ahí. Pero en vez de levantarse Nehemías y ir, dice, en el 4 dice, cuando oí estas palabras, dice, cuando oyó lo que estaba pasando, lo que estaba ahí, el mal que estaba, dice, los muros, todo se le había caído, se le había quemado las puertas, todo. Cuando oye esta palabra, dice, ¿dónde está? Cuando oí estas palabras, me senté y lloré y hice duelo por algunos días. O sea, se quedó él llorando unos días en vez de ir y levantarse, porque él entendía, dice él entendía, porque cuando le pidió al Señor, después cuando le pidió, él le dijo que él le... ¿Dónde está? Dice que él le... No, él cuando pide dice, ¿no?, que él tenía que era un Dios que guarda el pacto, un Dios de misericordia a los que le aman, que guarda los mandamientos. Él sabía todo esto, pero él también se aflige en un momento así, ¿no? Se desanima. Pero el Señor le dice, levántate, ¿no? En el 7 le dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos. O sea que no habían guardado los mandamientos. Por eso, porque dice, el que me ama guardará mi palabra guardará. ¿No? Dice, en la BLS dice el 7, hemos actuado muy mal y no hemos obedecido los mandamientos que nos diste por medio de Moisés. No, él reconocía su mal. Y qué importante es poder reconocer que actuamos muy mal delante de él y después nos afligimos por un tiempo, nos dejamos el tiempo cuando tenemos que levantarnos, ¿no? Que no nos falte esa fe. Levantarnos cuando nos venga esa tentación, decía Santiago. Soportar cuando nos venga esa tentación, porque nos espera una corona de vida. Y está prometido para los que le aman.
¿no? El apóstol Pablo decía, ¿no? que él se perfeccionaba cuando le venía justamente estas tentaciones, estas afrentas, ¿no? Él se fortalecía, dice. Está en 2 de Corintios 12:9. Dice, ¿no? Y le dijo, y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por el cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Cuando me vengan estas angustias, Él me va a fortalecer, me va a dar esa fuerza, ¿no? Para poder seguir adelante. No me puede debilitar esta angustia, estas persecuciones, las necesidades, no me puede debilitar. Porque si Dios ha prometido, Dios no te va a desamparar. Dice, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Pero si no estamos haciendo lo correcto, estas debilidades, estas angustias, ahí sí se nos va a faltar esa fuerza. Porque humanamente, por más fuerte que somos, no vamos a poder. Pero con la fuerza del Señor, pudiendo que el Señor nos dé esa fuerza, vamos a poder afrontar todo, estas persecuciones, angustias, esas tentaciones que pueda venir en nuestra vida. Amén. Entonces tenemos que levantarnos. Tiene que el Espíritu de Dios posar en nosotros para poder levantarnos. Le dijo a Ageo, le dijo en Ageo 2:5, dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, no teman. Mi espíritu estará en medio de vosotros. Dice, así como hice el pacto cuando sacó al pueblo de Egipto, así el Espíritu de Dios está en nosotros. En medio de nosotros está el Espíritu, para no temer cuando vengan estas cosas, estas debilidades, estas aflicciones, estas tentaciones, estas angustias, estos problemas que pueden venir. No temamos, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Dice en el 6, dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendré el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, la gloria de Dios, estaremos llenos de la gloria de Dios. La maestra Cecilia predicaba otro día que tenemos que ser llenos de esos 7 espíritus, de la prudencia, ¿no? Porque dice la casa ya está edificado con esa prudencia, con esa inteligencia y con cada uno de esos 7 espíritus
que son la sabiduría, el conocimiento, el poder, el consejo de Dios, el temor de Dios. Pero el temor, cuando dice no temas, el temor de Dios dice el principio de la sabiduría. Poder entender con esa sabiduría para que esté lleno la casa de la gloria de Él. Dice en 2 de Timoteo 2:10. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan, para que ellos también alcancen la salvación y una gloria eterna. Entonces, qué importante es soportar, permanecer, porque soportar es permanecer. Permanecer es continuar, perseverar. Entonces, qué importante es perseverar en el amor de Dios y por amor a los escogidos. Y Él nos va a dar para que ellos también obtengan, para que ellos puedan alcanzar a ver la visión de Dios. No. Y también estaba viendo a otro hombre que sí, no le pudieron, no le obstaculizaron. Él se puso firme en lo que creía, él se puso firme en lo que el Señor le había dado. No le pudieron poner obstáculos. A Daniel, cuando el rey de Darío dice, le quiso, incluso le echó al foso de los leones y le dijo, a ver si tu Dios te salve. No, dice que tú crees, a ver, que te salve ese Dios. Pero él dice, estaba firme. Y qué importante, yo estaba viendo ahí qué importante, después el rey prácticamente, ¿no? Viéndolo así decíamos, se convierte, porque después dice, ordena, lo vamos a leer para los que están, ¿no? Dice en Daniel 6:16. Bueno, es la historia, ¿no? Cuando él le echan al foso de los leones. Más arriba está cuando él le echan a los leones en el contexto, para los que tal vez no conocen esta historia. Cuando él dice oraba, siempre estaba orando, dice continuamente, dice adoraba a Dios, él continuamente. Él no dejaba de adorar a Dios. Pero ahí había un rey que estaba, él gobernaba por un rey que dice, habían otros, ¿no? Siempre hay, ¿no? Hay gente que no le gusta lo que estamos haciendo. Siempre quiere entorpecernos o obstaculizarnos en lo que creemos, en lo que vemos, en esa confianza que Dios nos ha dado. Porque después fueron, dice al rey, y le dijeron, mira, te ha desobedecido, ¿no? Creo que está en el 3, ¿no? Dice, a ver, en el 13, ¿no? Dice, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, le dijeron, ¿no? Vinieron y le dijeron, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición.
Dice, y cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a... ¿Dónde está? Ya me perdí. En gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. ¿No? Entonces dice, no te respeta a ti. En el 16 le dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. No, en el 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El que te libre, le dijo el rey. Él te libre. Pero dice en el 17, y fue traída una piedra y puso sobre él, o sea que el foso, para que no se escapara, ¿no? Daniel o tratara de salir, lo sellaron el foso del león. Y dice en el 22, para no leer todo, ustedes léenlo en casa todo, para que entiendan, ¿no? Y el que está ahí por Facebook, si no conoce, no, está toda la historia ahí. En el 22 le dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Yo no he hecho nada malo. Pero dice, ante él yo soy inocente, pero también ante ti, le estaba diciendo. Yo no he hecho nada malo. ¿Por qué? Porque él estaba adorando a Dios. No estaba haciendo nada malo. Lo que estaban viendo que estaba haciendo malo, lo que le habían dicho, no te respeta, no acata a tu edicto, a lo que estás gobernando, no está haciendo lo que nosotros hacemos. Fueron eso que vinieron a decirle al rey, mira no te obedece. Pero Daniel le dijo, ante él yo soy inocente, pero también ante ti. Abre tus ojos. Le estaba diciendo, abre tus ojos espirituales. Vea lo que yo estoy viendo. Porque le abrió el ojo. Porque el rey veía con los ojos naturales y no estaba viendo lo que estaba viendo Daniel, lo que veía Daniel con los ojos espirituales. Lo que estaba viendo Dios Daniel tenía esos ojos espirituales, pero después le abre los ojos al rey, le abre, porque después le dice, en el 23 dice, entonces se alegró el rey en gran manera y a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna, dice, lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Él le había confiado en Dios. Él no había perdido esa confianza que le había dado también a Josué. Él no lo perdió. Y no le habían hecho nada daño los leones. Dice en el 25, entonces el rey Darío escribió a todo el pueblo, dice, nación, lengua, que habiten en toda la tierra. Dice, paz os sea multiplicado. Le cambió su manera de pensar, le cambió su manera de ver. Para eso estamos llamados, para cambiar la manera de pensar a otros. Para eso estamos nosotros, para que puedan cambiar su visión y mirar como Dios, porque Dios es amor. Que no se nos enfríe el amor de Dios. Poder cambiar a otros, poder cambiar las naciones, las lenguas, y esa paz se pueda ser multiplicada en todas las naciones. Amén. Y dice en el 26, de parte mía es pues esta ordenanza. El rey estaba ordenando ya, dice, mía es esta ordenanza,
que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la promesa del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Amén. Entonces no nos tenemos que dejar obstaculizar por lo que nos digan, nos hagan, sino permanecer, tener esa confianza que Dios nos ha entregado. Amén. Amén. Amén, amén. Amén, entonces, poder cambiar a otros, porque el rey dice él mismo, después puso su ordenanza y le dijo, no todos, no teman, no tengan miedo, sino tengan el temor de Dios, que el Espíritu de Dios está con nosotros, no teman. Para poder cambiar esa manera de pensar, para poder cambiar el corazón, para que pueda subir esa palabra a su corazón y puedan entender con claridad, poder ver con claridad, con entendimiento. Amén. Porque a Josué le dijo el Señor, está en el 1:7, cuando Él le dijo que no se separaría, dice en el 1:7, de Josué le dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme, le dijo, para que cuides conforme de hacer a toda la ley de mi siervo Moisés. Dice, te mando, no, dice mi Moisés, que te mandó mi siervo Moisés, ¿no? No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Entonces no nos tenemos que apartar de la palabra para poder ser prosperado en todas las cosas, no en algunas, en todas. Pero no tenemos que apartarnos, no tenemos que dejar de hacer lo que se nos mandó. Porque en el 8 le dice, nunca se aparta de tu boca este libro, nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas. Para poder guardar y hacer. Al que me ama guardará mi palabra, guarda mi palabra. Y poderla hacer conforme a todo lo que está escrito, conforme a la palabra. Amén. Poder hacer, meditar de día y de noche, para poder discernir cuál es el bien y el mal. Porque si no meditamos, si nuestra mente no está cambiada naturalmente, no vamos a saber discernir cuál es el bien y el mal. No vamos a poder ver como Josué que el pueblo estaba haciendo mal y no lo veía, porque no estaba viendo con los ojos de Dios. No lo estaba viendo con los ojos espirituales. Pero el Señor le dijo, abre los ojos, mira el pueblo que ha hecho. Mira lo que está haciendo. Anda, límpialo, purifícalo. Predícale la palabra para que puedan entender lo que están haciendo o lo que han hecho y puedan prepararse para mañana. Y sean también bien dispuestos, llevando la palabra a todas las naciones. Amén. Y también a otro que el Señor le sale al encuentro y le hace cambiar, porque también estaba haciendo mal. Era al apóstol Pablo, pero en ese momento se llamaba Saulo, porque también a él le cambia el propósito, le cambia el nombre. El Señor nos va a cambiar nuestro propósito, porque muchas veces caminamos mal. Pensamos que estamos haciendo bien en el Señor,
pero lo estamos haciendo mal. Pero para eso está la palabra, para que nos limpie, para que nos haga ver cómo estamos caminando. Si estamos caminando bien o estamos caminando mal. Si estamos caminando por el camino correcto o el camino incorrecto. El Señor nos va a hacer ver. Entonces el Señor, dice, le salió al encuentro y le dijo, tú estás haciendo mal. ¿Y qué hizo? Le cerró los ojos naturales para poder abrirle los ojos espirituales. Amén. Lo vamos a leer, está en Hechos 9:4. En el 3 dice, ¿no? Cuando él dice, más yendo por el camino, él estaba yendo por el camino, dice en el 3, dice, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué le hizo el Señor? Le cerró los ojos naturales para poder abrirle los espirituales. Pero para eso había uno. Entonces es importante poder reconocer, dice, la voluntad de Dios es creer en el que Él ha enviado. Poder creer al que, y después ahí el Señor le manda a Ananías, le dice, ¿no? Dice, ¿dónde está? En el 9 dice, ¿no? Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Y le dice también, levántate y ve, y no a la calle le manda, ¿no? A Ananías en Saúl donde estaba, para que le impusiera la mano y pudiera abrir su ojo, le pudiera ver, ¿no? A ver dónde lo tengo. Dice, ¿no? Está en el 12 dice, ¿no? Cuando ya le manda, le dice que vaya, le dice, en el 12 dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Pero qué recobró? ¿La vista natural? No, recobró la vista espiritual, porque después dice, no. Dice en el 15, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, mi propósito en presencia de los gentiles y de reyes y de hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Le abrió los ojos espirituales, porque el Señor dijo, instrumento escogido es este. Pero para que sea un instrumento escogido tenía que cerrarle los ojos naturales y poderle abrir los ojos espirituales. Porque si no, no iba a ser un instrumento escogido. Porque él estaba haciendo mal. Él estaba matando a la gente y pensaba que eso tenía que hacer, que eso estaba bien. El Señor le dijo, no estás haciendo bien, no estás actuando bien, porque estás viendo con los ojos naturales.
estás actuando naturalmente. Pero el Señor nos abre esos ojos espirituales para poder ver como Él ve, para poder entender como Él entiende. Por eso el apóstol Pablo siempre oraba, dice que se les abre el ojo del entendimiento para que sepan a qué les ha llamado Dios. No dijo que les abre para que miran, para que sepan a qué nos ha llamado. Y lo dice la palabra, no lo digo yo. Lo dice la palabra, eso está en Efesios 1:18 cuando le dice que les abre el ojo del entendimiento para que sepan a qué nos ha llamado. Amén. Entonces él les dice qué instrumento. En el 20 le dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían, dice, estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén y a los que invocaban este nombre y a este vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? ¿No es este el que estaba haciendo mal ahora? Dice, lo que predicaba, lo que salía de su boca era una palabra terrible porque estaba predicando a Jesucristo. Y los otros se quedaban, dice, pero esto no es. No. Y qué importante, ¿no? Que mañana nos digan, este no es lo que decía que yo no puedo, yo no quiero. No puedo levantarme. Yo no puedo, pero ahora mira cómo está predicando y puedes llevar a las naciones la palabra. Ahora me es un instrumento escogido para llevar la palabra, para llevar su propósito a las naciones y predicarle a los que no conocen la palabra. No, qué importante es que mañana te puedan decir así. Que mañana te vean con esos ojos naturales, que eres un instrumento escogido para Dios. No, porque Pablo estaba cuando predicaban y los que le escuchaban, ¿no es este el que estaba andando mal? ¿No es este el que estaba haciendo mal? No, dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Poder demostrar que Jesús es el Cristo. Y en el 31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Entonces, las iglesias que puedan tener paz, las iglesias de todas las naciones y poder ser edificados, andar en el temor de Jehová, poder ser edificados con esa sabiduría de Dios. Amén. Amén. Porque el apóstol Pablo nos dice en primera de Tesalonicenses 2:13, ¿no? Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, no la recibiste, perdón, ya me perdí, lo voy a leer de nuevo. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra tiene que actuar en nosotros. No. Para poder ver como Dios ve, para no perder ese amor
para que no se nos enfríe el amor cuando venga porque dice, por la maldad se les enfrió el amor, que se les había multiplicado. Pero no, tenemos que estar firmes. La palabra tiene que actuar en nosotros. ¿No? Y por último dice en Ezequiel 36:7, dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andes en mi propósito y lo pongas por obra. Amén. Amén. Entonces no nos dejemos desanimar por nada, porque el Señor está con nosotros. Él ha puesto su espíritu dentro de nosotros, ¿no? Y la palabra tiene que actuar en nosotros. No nos desanimemos por ninguna cosa que pueda venir. Al contrario, fortalecernos como se fortaleció Pablo cuando venía las angustias. Dice, él se fortalecía en esa debilidad por amor a Cristo, por amor a los escogidos. No nos afligimos por nada. Que seamos edificados andando en el temor del Señor. Amén. 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 Amén, papá. Damos gracias por esta palabra. Papá, que haya llegado a los corazones, papá, para que puedan entender tu palabra, para que puedan llevarlo a cabo, papá. Que esa palabra pueda actuar en cada corazón, que pueda subir a sus corazones, papá, y no pueda quedar, como dice tu palabra, no cae a tierra, sino el Espíritu que actúa en nosotros, que está dentro de nosotros, hará que puedan abrir ese ojo, puedan cerrar los ojos naturales y abrir los espirituales para poder caminar en el propósito de Dios, papá. Doy gracias, papá, por mis hermanos que no han podido venir por alguna situación. Papá, lo bendecimos, lo guardamos, papá, que sea esta palabra, papá, que sea de bendición a cada oyente. También bendecimos a todos los que nos están viendo ahí por el Facebook, porque esta palabra a las naciones, como decía, naciones y lenguas, papá, podrán ver con tus ojos, podrán ser abiertos sus ojos con esta palabra y pueda actuar esta palabra, poder ser un elocuente mediador, llevando tu palabra a las naciones, papá. De gracias en nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén, papá.